de hoy hablaremos sobre nomenclatura de compuestos iónicos ternarios. Para aprender a nombrar los compuestos inorgánicos te tienes que acordar de cómo están acomodados los elementos en la tabla periódica. Observa la pequeña escalera. Bueno, de la escalera hacia la izquierda, todos estos elementos en café, incluidos los de acá abajo, son elementos metálicos. De la escalera hacia la derecha, estos elementos en verde son elementos que se llaman no metales. Y finalmente, arriba y abajo de la escalera, estos elementos en morado se llaman metaloides o semimetales, porque tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. En esta presentación hablaremos de los compuestos iónicos poliatómicos, los cuales se forman mediante fuerzas de atracción entre iones de carga opuesta, y esa fuerza que los mantiene unidos se denomina como enlace iónico. La diferencia primordial de esos compuestos poliatómicos es que puede ser el catión o el anión, los cuales pueden estar formados por un conjunto de átomos, es decir, este grupo, que es un átomo de nitrógeno más 4 de hidrógeno, tienen una carga formal de +1 y este sería el catión amonio, mientras que este sería el anión hidróxido. Con respecto al video anterior, en el que te mostraba la formación de compuestos iónicos binarios, solo teníamos tanto cationes como aniones monoatómicos, es decir, que estaban formados por un solo elemento o átomo. Y bueno, aquí te tengo un ejemplo para diferenciarlos. De manera general, este compuesto iónico binario estaría formado por un catión sodio, que tiene estado de oxidación o carga +1, por un anión cloruro. Cargas opuestas se atraen y llevan a cabo la formación del compuesto cloruro de sodio, mientras que un compuesto ternario estaría formado, puede ser por el catión sodio, de igual forma, pero por un anión poliatómico, que sería el anión hidróxido, y llevarían a cabo la formación del compuesto hidróxido de sodio. En esta sección vamos a hablar sobre la nomenclatura, la cual es muy similar a la nomenclatura de compuestos binarios. Acordémonos por favor del video anterior que los compuestos binarios están formados por átomos de dos elementos diferentes. Entonces, cuando nosotros queríamos escribir un compuesto iónico y que fuera binario, escribíamos primero el metal, que es el sodio, porque acuérdate que está del lado izquierdo de la tabla periódica. Posteriormente escribíamos el no metal, que es el que está del lado derecho de la tabla periódica. Escribíamos sus estados de oxidación o números de oxidación. Tú sabes que el número de oxidación más común del cloro y de todos los elementos del grupo 7A es -1, y lo vimos también en otro video. Posteriormente hacías algo que llamábamos la regla de cruce, donde este 1 iba a dar como subíndice aquí. Y este 1 del cloro, su estado de oxidación, lo pasas o lo cruzas como subíndice al sodio. Solamente los números, más no los signos. Y de esta forma decimos que el cloruro de sodio va a estar formado por la combinación de un átomo de cloro más un átomo de sodio. Como los unos no se suelen escribir en las fórmulas químicas, lo reducimos de esta forma. Habíamos mencionado en el video anterior que el nombre cloruro de sodio viene porque primero nombras el no metal. Tomas la raíz del elemento cloro y le quitas su terminación O y la sustituyes por la terminación uro. Y posteriormente pones la partícula D y finalmente el catión, que sería su nombre como tal, sodio. Así que este compuesto se llamará cloruro de sodio. Bueno, pues de forma similar en los compuestos ternarios tenemos que escribir primero al metal, luego al anión poliatómico, en este caso, que se llama anión hidróxido. Te tengo que decir que para este caso tienes que aprenderte de forma correcta el nombre y el número de átomos de cada especie. Este anión se llama hidróxido, haces la regla de cruce y por lo tanto este 1 viene acá como subíndice y este 1 acá, haciendo la regla de cruce. Como los unos no se escriben, la fórmula se reduce así.
Y como ya te había dicho, este anión se llama hidróxido. No tiene la terminación uro, no te preocupes de eso. Solamente escribes hidróxido de y luego el nombre del catión, sodio. En esta tabla te presento los nombres y las fórmulas de algunos aniones poliatómicos comunes. Hay tablas que puedes encontrar en internet que son mucho más extensas, pero yo creería que estos son los aniones representativos y que te podrías aprender para realizar cualquier examen. Bueno, pues algunos compuestos poliatómicos contienen átomos de oxígeno, como lo podrás ver en esta tabla. Estos nombres usualmente pueden terminar con ato e ito. Puedes verlo en estos dos ejemplos. A estos aniones que contienen oxígeno se les llaman oxianiones. Y bueno, te tengo que decir que la terminación ato se emplea para el oxianión más común de un elemento. En este caso puedes verlo aquí. Y la terminación ito se usa para un oxianión que tiene la misma carga, pero un menor, la misma carga, -1 por ejemplo aquí, pero un menor número de átomos de oxígeno. Y te repito, en este caso tienes que aprenderte quiénes son los más comunes. Si tú te aprendes quién es el anión nitrato, sulfato y fosfato, a cada una de estas fórmulas le reduces 1 el número de átomos de oxígeno y tendrás al oxianión o al anión poliatómico que tendrá la terminación ito. Te repito, por favor, solamente apréndete estos tres. Tendrán la misma carga los aniones, pero lo único que difieren es en el número de átomos de oxígeno. En esta diapositiva te muestro 3 ejemplos de cómo formar compuestos iónicos poliatómicos o ternarios y también cómo se nombran. En el primer ejemplo escribimos al catión sodio y al grupo cianuro. Para estos grupos poliatómicos tienes que aprenderte tanto la carga como el número de átomos que forman y qué especie forman este grupo. Pero para el catión sodio, como es un elemento, simplemente tienes que ir a buscar el número de oxidación en la tabla periódica. Una vez que tienes los dos números de oxidación, haces la regla de cruce. Este 1 viene como subíndice acá, en la parte inferior derecha, y este -1 viene hacia acá. Acuérdate muy bien que solamente pasas los números, pero no pasas los signos. Siguiente, cuando ya quedan como subíndices, nos establecen el número de átomos o de grupos que forman este compuesto. Esto me quiere decir que el cianuro de sodio estará formado de un átomo de sodio y de un grupo cianuro, el cual está conformado por un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno. Como los unos no se escriben en las fórmulas, simplemente lo escribimos así. Acuérdate muy bien que siempre escribes primero el anión. ¿Cómo se llama este anión? Cianuro, luego la partícula D y finalmente el nombre del catión o del metal, que sería sodio. Otra forma de hacer este ejemplo sería que cuando tú escribas los números de oxidación, si la suma de estos dos estados de oxidación da 0, el compuesto se escribe de esta forma. Y ya no necesitas hacer la regla de cruce. Ok, segundo ejemplo. En este caso te muestro al calcio con el grupo cianuro. Vas y buscas en la tabla periódica el número de oxidación del calcio y del cianuro, ya lo teníamos en este ejemplo anterior. Cuando haces la regla de cruce, pones este 2 acá y el 1 que estaba aquí lo pones en esta parte inferior. Sin embargo, tú puedes observar que en esta tabla el grupo cianuro está formado por un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno. Así que si yo escribo este 2 aquí, me indicaría que en este compuesto hay 2 átomos de nitrógeno y un átomo de carbono. Esto ya no sería el grupo cianuro, porque el grupo cianuro está formado de igual número de átomos de carbono como de nitrógeno. Entonces lo que aquí necesitas es un paréntesis para que diga que lo que se necesita para formar este compuesto son 2 grupos cianuro. Por eso se pone el paréntesis. El 1 no se escribe de la tabla periódica y el compuesto quedaría así. De la misma forma, se escribe solamente el nombre del anión, cianuro.
sin importar el número de átomos, el número de grupos cianuros que estén presentes en la fórmula. Entonces solamente escribes cianuro, porque así se llama este grupo, de calcio. Finalmente escribes el nombre del metal. Otro ejemplo en donde necesitas poner paréntesis. Aquí te presento el catión aluminio, que tiene número de oxidación más 3, lo puedes encontrar en la tabla periódica, y el grupo sulfato, el cual está aquí. El grupo sulfato tiene carga -2. Cuando haces la regla de cruce, pasas el número 2 en esta parte inferior y el 3 de este lado. Pero también observas que aquí ya había un 4, porque el grupo sulfato está formado por 4 átomos de oxígeno y 1 de azufre. Entonces no puedes ir a poner el 3 sin haber puesto antes un paréntesis para separar estos dos números. De esta forma dirá que en el compuesto que se llama sulfato de aluminio se necesitan 3 grupos sulfato más un átomo de aluminio. Y bueno, ¿qué sucede si hay un metal de transición? Los cuales, como lo habíamos visto en el video anterior, suelen tener diversos estados de oxidación. Por ejemplo, aquí te muestro el catión hierro 2 y el catión hierro 3. Cuando los combinamos con el anión fosfato, hacemos las reglas de cruce y, por ejemplo, en este caso, tendríamos que poner el 2 acá y el 3. Acuérdate, por favor, que como el grupo fosfato ya tiene un 4 aquí, tenemos que separar este 2 del 4 a través de un paréntesis. Entonces, este compuesto está formado por 2 grupos fosfato más 3 átomos de hierro. El compuesto se llamaría fosfato, porque ese es el nombre de este anión, y finalmente pones hierro. Pero como tú observaste en la tabla periódica que el hierro tiene 2 estados de oxidación diferentes, que pueden ser +2 o +3, habría que diferenciarlo. Y por lo tanto vienes y pones este 2, que indica el número de oxidación del hierro o del metal. Y por lo tanto este compuesto se llamaría fosfato de hierro 2. Para el ejemplo del fosfato de hierro, pero cuando el hierro está usando +3 estados de oxidación, pues te acuerdas, por favor, de la regla que habíamos hablado tanto en el video anterior como en la diapositiva anterior. Cuando la suma de los dos números de oxidación da 0, la fórmula del compuesto será esta. Y no necesitas hacer la regla de cruce. Y por lo tanto pones un átomo de hierro y un grupo fosfato. Acuérdate que este 4 es porque viene de la fórmula. Este es el nombre del anión. Aquí se ve muy chiquito, pero el grupo fosfato está formado por 4 átomos de oxígeno y un átomo de fósforo. Para nombrarlo de la misma forma, pones el nombre fosfato, el nombre del anión, luego de el nombre del metal, hierro, y finalmente tienes que poner el número de oxidación. Un fosfato de hierro, 3, porque aquí está usando +3. En videos anteriores te he mostrado cómo sacar el número de oxidación del metal a partir de esta fórmula. Sí. Siguiente. En este ejemplo tenemos al cobalto, el cual también tiene diferentes estados de oxidación, +2 y +3. Aquí te presento el ejemplo con +2. Y el anión cromato, el cual también, como la suma de los estados de oxidación es +2 y -2 es 0, la fórmula pasa así, de esta forma. Y este compuesto se llamaría cromato, porque es el nombre del anión poliatómico de cobalto. Y vamos a poner el número de oxidación del metal, que es cobalto 2. Finalmente tenemos el níquel con el anión carbonato. Haces la regla de cruce y en este caso pasas el 2 hacia acá abajo como subíndice y el 3, que viene del número de oxidación del níquel, lo pasas acá. Como el carbonato ya tiene un número aquí, o como subíndice, porque indica los 3 átomos de oxígeno, necesitas un paréntesis que lo separe para que no diga 33. Y por lo tanto, escribes los paréntesis.
La fórmula sería la misma y se llamaría carbonato de níquel, y este 3 indica el número de oxidación del níquel, el cual también lo puedes observar en este 3 que está aquí. Y bueno, si te gustó este video, dale like o suscríbete a este canal, y también puedes ver los videos relacionados a este tema de nomenclatura de compuestos iónicos.